A continuación, acércate a Indonesia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia. Buenas noches, queridos televidentes. Me complace volver a compartir este espacio para brindarles más información sobre la diversa cultura de Indonesia. Quisiera dar la bienvenida al primer secretario de la Embajada, señor Dedi Januardi, encargado de la sección sociocultural, quien nos transportará a estas islas encantadas. Cuéntenos, señor Dedi, ¿sobre qué tema conversaremos en el programa de hoy? Buenas noches, María y televidentes. Hoy hablaremos sobre el té Indonesia, el viaje de la historia, la cultura y el aroma. Queridos televidentes, por si ustedes no lo sabían, en Indonesia se cultiva una gran variedad de tés. Y en cuanto al sabor y aroma, en su tierra se produce uno de los mejores tés de todo el mundo. Hoy el señor Dedi empezará comentándonos sobre la fantástica historia del té de Indonesia. Cuéntenos, señor Dedi, ¿cuándo se plantó la primera planta de té en Indonesia? Las semillas de la planta le llegaron a Indonesia desde Japón, que fueron traídas a Batavia, antiguo nombre de Yakarta, por un comerciante de VOC, una empresa colonial holandesa en Indonesia. Andreas Kleyer, la variedad de la planta del té era Camellia sinensis. Kleyer no solo era un comerciante, sino también un botánico alemán. Pero la planta del té solo se plantó como planta decorativa u ornamental en una de las residencias del gobernador general. En 1728, el gobierno colonial holandés comenzó a desarrollar el té como planta comercial en Indonesia, importando la semilla de esta planta de China para plantaría en algunas áreas de Indonesia. Sin embargo, este primer intento fracasó por algunas razones. ¿Y cómo finalmente se plantó con éxito la planta del té en Indonesia en la época colonial? Después de la salida del gobierno colonial británico de Indonesia, particularmente en 1826, el gobierno colonial holandés plantó con éxito semillas de té de China en el Jardín Botánico de Bogor, Kebun Raya Bogor. Durante el periodo del gobernador general Van den Bosch, mediante la implementación de la política tanam paksa e cultuurstelsel en 1830-1870, la planta del té se convirtió en el producto que debían plantar los trabajadores locales, bajo la supervisión de la administración colonial. Las primeras plantaciones de té fueron establecidas por los holandeses en Purwakarta, Java Occidental y Banyuwangi, Java Oriental. Luego, la cosecha se exportaba a Europa. En este año, el número de plantas de té producía hasta 1.7 millones de plantas de té en la isla de Java. Y ahora podría comentarnos sobre el desarrollo de las plantaciones de té en Indonesia y cómo pudo el té de Indonesia convertirse en uno de los productos básicos más importantes de la época colonial. Claro, las plantaciones estaban creciendo significativamente, no solo en las áreas de Java Occidental, como Bogor, Garut, Purwakarta, sino también en otros lugares como Banyuwangi en Java Oriental y Simalungun en el norte de Sumatra. Jacobus Isidorus Ludwig Levian Jacobson se convirtió en el pionero del desarrollo
de plantaciones masivas de té. Se construyeron algunas fábricas de procesamiento de té para redoblar la rentabilidad que obtenía la planta en aquel momento. Las ollas de té secas se introdujeron por primera vez en el mercado de productos básicos de Ámsterdam en 1935. En los años siguientes, la variedad de té Camellia sinensis fue reemplazada por el té asámica debido a robustez y longevidad, así como a su productividad. Y cuéntenos, señor Dedi, ¿qué sucedió con las plantaciones de té en su país una vez que Indonesia logró su independencia en el año 1945? Después de la declaración de independencia de Indonesia, el gobierno indonesio nacionalizó algunas empresas de plantaciones de té. Las empresas privadas también se mostraron abiertas a ofrecer la oportunidad. Ahora, la empresa estatal de Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, también gestiona algunas plantaciones de té. Muchas gracias, señor Dedi, por esta interesante introducción. Volveremos después del corte para comentarles los diferentes tipos de té de especialidad que podemos encontrar en Indonesia. Quédense con nosotros. Acércate a Indonesia. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Acércate a Indonesia. Buenas noches, soy Anissa Rahmawati, su presentadora. Encantada de verlos nuevamente, nuestra distinguida audiencia. Para esta parte, continuamos con nuestra especialista, la señora Ayu, primera secretaria de la Embajada. Señora Ayu, ¿cómo está? ¿Podría compartirnos más sobre el mejor y el té más especial de Indonesia? Estoy bien, gracias, Anissa. Un placer volver a encontrarnos con usted y nuestros distinguidos televidentes. Señora Ayu, ¿podría explicarnos algunos de los mejores tés de Indonesia en términos de variantes del té? Ciertamente, Anissa. Casi todas esas variantes de té provienen de las plantas de té Camellia sinensis. La diferencia es el proceso después de recoger las hojas de té a mano. Algunos de los mejores tés de Indonesia en términos de variantes de té son el té negro o té hitam, el té verde, té hijau, el té de jazmín, té melati y el té blanco o té putih. ¿Podría informarnos sobre el té negro de Indonesia? ¿Cuáles son las diferencias con otros tés de otros países? Para producir té negro, las hojas primero se enrollan y luego se exponen al aire libre para desencadenar el proceso de oxidación. La oxidación hace que las hojas se vuelvan de color marrón oscuro y permite que los sabores realcen e intensifiquen. El té negro de Indonesia se caracteriza por un aroma terroso, un color claro y no muy espeso. La forma de la hoja del té negro de Indonesia es más redonda que la de otros tés negros. ¿Qué tal el té verde de Indonesia? ¿Cuáles son las características únicas de este tipo de té? Para producir té verde se evita que las hojas sufran el proceso de oxidación, por lo que obtenemos un color mucho más claro que el té negro. El aroma del té verde de Indonesia se describe a menudo como floral y aromático. Es conocido por sus sabores ligeros y refrescantes, con sutiles notas herbáceas y un toque de dulce. ¿Y qué tal el té de jazmín de Indonesia? Escuché que es muy popular en Indonesia.
¿Qué es lo que hace especial? Tienes razón, Anissa. El té de jazmín de Indonesia es uno de los tipos de té más populares, especialmente en la isla de Java. El té de jazmín, donde la delicada fragancia de las flores de jazmín se infunde en las hojas de té. Este té aromático es el favorito entre los conocedores del té, quienes aprecian sus notas florales y sus cualidades calmantes. El té de jazmín indonesio es diferente si lo comparamos con el té de jazmín chino, debido a los diferentes tipos de hojas de té y jazmín que se utilizan en su elaboración. ¿Podría hablarnos sobre el té blanco? ¿Cuál es la singularidad del té blanco de Indonesia? Para producir té blanco, los agricultores toman las yemas de las hojas de los árboles. El procedimiento de secado y evaporación se realiza brevemente. En resumen, el té blanco no implica el proceso de fermentación. El contenido de cafeína en el té blanco es menor que en otros tipos de té. El té blanco proviene de la misma planta del té, Camellia sinensis. El precio del té blanco es el más caro en comparación con otros tipos de té. El precio del té blanco indonesio por kilogramo ronda los $100. El delicado proceso de elaboración de este té y los beneficios para la salud que aporta el consumo de té blanco, así como el consumo limitado, son la principal razón del alto precio. Anteriormente, el té blanco era consumido exclusivamente por la familia real, antes de que fuera llevado a otros países. Una de las plantaciones de té blanco se encuentra en Ciwidey, Bandung Regency, Java Occidental. Gracias, señora Ayu. Después del descanso tenemos una degustación de té Indonesia. No se lo pierdan. Acércate a Indonesia. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Acércate a Indonesia. Buenas noches, señor David, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy gentiles por la invitación que he recibido de ustedes de la Embajada de Indonesia. Siempre son muy gentiles. Usted, Anissa, María Fernanda, Dedi y Bu Ayu, además, y toda la gente que está por aquí. No, si lo dije bien, así es, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, ya les voy conociendo y les agradezco mucho la invitación porque tengo entendido y de lo poco que conozco que el té, que nosotros lo vemos en una presentación a veces simple, tiene toda una historia atrás, todo un proceso además para que llegue luego para nuestro consumo, y sobre todo el té de Indonesia, que es muy valorado a nivel mundial. Sí. Okay. Pues bueno, hoy te vamos a invitar a probar el té de Indonesia. Tenemos dos tés especiales de Indonesia para que lo pruebes. Ya, perfecto. El primero es el té de jazmín. Es una combinación de la hoja de té verde con las flores de jazmín. Esta marca de té que prueba proviene de Slawi, Tegal Regency, Java Central. Este es uno de los productos de té de jazmín más famosos de Indonesia. La fragancia de las flores de jazmín a forma es delicioso y es más tradicional beber té de jazmín preparándole con hojas sueltas o bolsitas de té con agua caliente. Esto le permitirá apreciar plenamente el delicado y floral aroma y sabor del té. Te dará tranquilidad si lo consumes antes de empezar a trabajar y te dará energía. El aroma floral mejorará tu día en Indonesia. Además de prepararlo con agua caliente, se puede servir con hielo como bebida refrescante, especialmente durante el verano o la estación seca.
Puedes combinar el té helado de jazmín con perlas de tapioca o se le puede agregar leche. Señor David, por favor, pruébelo. Ya, ¿cuál es? ¿Es este? Este es. Muy bien, a ver, veamos. Lo hemos pedido sin azúcar, además, sí. ¿no? Claro, tiene un aroma, el aroma primero es como floral y luego la sensación, se siente también el té verde, que es un poco más amargo. Ajá. Sí. Este en beneficios para la salud es bueno. Sí, es bueno, o sea, para que tranquilizarnos un poco, bueno, qué bien. Muchas gracias, está rico, está sabroso, sí. Y el segundo es el Oplosan. El Oplosan es la mezcla de varias marcas diferentes de té. Usamos las hojas de té, no la versión en bolsita de té. El Oplosan es muy famoso en la zona de Surakarta, Java Central. Por lo general, las hojas de té de diferentes marcas se preparan con agua caliente durante unos 15 minutos o más. El color del té es apetitoso, marrón, rojizo y ligeramente oscuro. Nacitel panas lagi kental o caliente, dulce y espeso es la manera que se utiliza con la frecuencia para describir el té que se sirve en Java Central. Utilizan diferentes marcas de té locales como Sintran, Dandang, Nyapu, Gardu 999 y otras marcas. Un poco de sabor amargo con aroma floral es una sensación para el bebedor de Oplosan, té mezclado. La costumbre de mezclar diferentes marcas de té se ha convertido en una tradición para muchas familias de la zona. También puede comprarlo en algún wedangan o angkringan, puesto de bebidas tradicionales, alrededor de Solo y sus alrededores de Surakarta. Por favor, pruebe el Oplosan. Ese es el segundo. Vamos. A ver, vamos. A ver, ¿cuál es tu opinión? Primero el aroma, le sentí es como, como maderado. Sí. ¿Cómo está el sabor? Está bueno. Sigue teniendo como el mismo sabor y es un más espeso que el de jazmín. Sí. Ajá, es un poco más espeso y es la mezcla de varios tés. Sí. Por eso no se identifica muy bien el sabor, pero en el aroma es como que tiende a la madera. Sí. Bueno, el último es té helado. Se suele utilizar té negro o té verde o té de hierba luisa. Puedes agregar el azúcar tanto como quieras. Es una bebida común, sobre todo a la hora del almuerzo. La gente de Indonesia bebe té helado, ya sea en versión lista para beber o lo hacen al momento. Este es el té helado, por favor pruébelo, señor David. Este lo preparan helado, no necesitan calentar el agua, sino... sí, o sea, con agua caliente, después ponemos el hielo. Este es mucho más suave, es más liviano y es más suave, como que tiene limón, tiene algún cítrico. Sí, es de hierba luisa. De hierba luisa, ya. Sí, es más diferente. ¿No? Sí. Pues este es el final de nuestra degustación de té Indonesia. Espero que puedan disfrutar todos estos tipos de tés en Indonesia. Vengan a disfrutar la fascinante comida de las bebidas que ofrece mi país. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Estamos de regreso con más de este programa Acércate a Indonesia. Señor Dedi, ¿podría contarnos algo sobre la cultura del té en Indonesia al momento de disfrutar esta bebida? Claro, María. Cada región de Indonesia tiene su propia manera o hábitos diferentes a la hora de tomar
de té. El té es la bebida principal de los indonesios. A pesar de sus diferencias de presentación según las preferencias de cada uno, ya sea bebida fría o caliente, el té siempre es un acompañante en cada comida. A los indonesios les gusta tomar el té ya sea en tazas, en vasos de barro, como bebidas frías, té caliente, endulzado o simplemente como té fresco. Tenemos té pochi, té en ea de barro, té talua, té oplosan, té helado. ¿Podría comentarnos más sobre el té pochi? Té pochi se prepara en la típica tetera o pochi, que está hecha de arcilla y se endulza añadiendo azúcar. Té pochi es muy apreciado por la gente de Java Central y es originario de Sulawesi. ¿Y qué tal es el té talua? ¿Es originario de la isla de Sumatra? Correcto, María. Este té es una bebida auténtica del oeste de Sumatra. El talua es un té servido con yema de huevo. Se separa la yema de la clara y la yema y sirve con limón. Se cree que la talua es una bebida energética natural. La gente a menudo lo consumía antes de empezar a trabajar o después del trabajo para recuperar la energía. Qué bien, señor Dedi. Ahora cuéntenos sobre el té conocido por el nombre de oplosan. El oplosan es una especie de té mixto, como menciona Anissa en la sesión de degustación de té. El oplosan es la mezcla de diferentes hojas de té, un poco de sabor asepet o sabor amargo con aroma floral es una sensación para el bebedor de oplosan. Utilizan diferentes marcas de té locales como Sintren, Dandang, Nyapu, Gardu, Nuevo y otras marcas. He visto que la gente de Indonesia toma bastante el té helado. ¿Es cierto que a todas las personas en Indonesia les gusta este tipo de té? Correcto, María. El clima tropical de Indonesia es un factor que impulsa la popularidad del consumo de té helado. El té helado endulzado es té manis, cuya versión de té helado de jazmín es una bebida dulce que complementa perfectamente el clima cálido del país. Cuéntenos ahora, por favor, señor Dedi, sobre la tradición de la hora del té en Indonesia. La hora del té no es nueva para los indonesios. En Indonesia, algunos palacios reales, hora muy tradicional tener la hora del té. Sin embargo, en general, la hora del té pertenece a todos los grupos, sin que existan barreras de clases sociales, ni sea propiedad específica de ninguna cultura determinada. Primero, tenemos la tradición Nyanut, una tradición de beber el té característico de Garut junto con familiares y parientes. Se deriva de la palabra Nyanutken, que significa conectar a akersake. La tradición existe desde hace mucho tiempo como significando de representación de la amistad. Un cálido saludo de las personas que sirven el té a los invitados que te la saborean. Al preparar la tradición Nyanut, la gente debe seguir algunos pasos. Primero, se hierve el agua en el horno de barro y se utiliza carbón vegetal como combustible. Luego, una vez hervida, el agua se traslada a la tetera de barro para agregarla con el té. Finalmente, el té se sirve en tazas hechas del bambú o cáscara de coco. Desde la cultura del té Garut se ha convertido
es un festival que se celebra periódicamente para preservar las tradiciones ñañut de generación en generación. En segundo lugar, la tradición mochi, situada en la frontera entre Java Central y Java Occidental. La tradición del té se llama mochi, acrónimo de minum té, beber té, y pochi tetera, una cultura del té bebiendo de té una loza baru. A diferencia de Garut, existe otra tradición en Java Central, concretamente en la ciudad de Tegal. Tercero, la tradición Patehan. El proceso de preparación del té en Kraton Yogyakarta se realizará en Ward o Bangsal Patehan. Patehan es una sala especial para mezclar y preparar una bebida de té que se sirve el rey, su familia y sus invitados. En la tradición del Sultanato del Kraton Yogyakarta, el Patehan o merienda real continúa hoy y se realiza todos las 10 y las 7 p.m. La tradición la realizan 5 hombres y 5 mujeres que visten la vestimenta tradicional javanesa. Mezclan y sirven té, además de preparar delicias y refrigerios tradicionales para el rey, la familia y los invitados de Kraton o Palacio Real. Cuarto, la tradición ñaji. La tradición ñaji es la procesión a la hora del té en las tribus Betawi. Ñaji deriva de la cultura árabe de la palabra shahi, que significa té. Sirven la tubruk con cocón sin azúcar. El té se sirve con taza de aldona floral y se acompaña de la tradicional merienda o galletas. La familia y los invitados disfrutan del té y de la tradicional merienda en las mesas largas. Señor Dedi, ahora cuéntenos sobre la industria del envasado de té en Indonesia. Sí, María, la industria del envasado de té en Indonesia es un gran negocio. Una de las bebidas embotelladas o envasadas más populares del país es un té jazmín frío embotellado llamado té botol sosro. Esta marca de té envasados es similar a la famosa marca de Coca-Cola en todo el mundo. Sin embargo, hay otras marcas que también comparten el mercado, que son té pucuk harum, té kotak, té de frutas y chiocha fresti. Muchísimas gracias, señor Dedi, por compartir con todos nosotros todo su conocimiento sobre los maravillosos tés que se producen en Indonesia y que son conocidos en todo el mundo por su aroma y sabor. Nos veremos en el próximo episodio de Acércate a Indonesia. Nazgitel Panas Legi Kentel, Té Indonesia Uenake Pol. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia, con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia.